financiamiento del terrorismo. Pero pues yo les traigo un concepto un poco más sencillo, pues que en cuanto a la legitimación de capitales, ese proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, debe ser ilícita. Y aquí el problema de la legitimación de capitales es porque debe cuantificarse. Si no se cuantifica, o aún cuantificando, se debe cumplir unos pasos. Pero el principal motivo es que debe cuantificarse. Por supuesto no es una metáfora, debe cuantificarse, este, porque de ahí es donde va a partir si estamos ante alguna actividad ilícita o no. Y por supuesto hacerlo para aparentar como provenientes de una actividad ilícita. Eso es un concepto llano. Hay otros que indican pues que la legitimación de capitales o lavado de dinero es un proceso mediante el cual activos financieros y no financieros, constituidos por supuesto por dinero, títulos, haberes de origen ilegal, son transferidos a la economía formal con el fin de alejarlos de su ilicitud. Básicamente la delincuencia organizada busca, o el legitimador de capitales, cuando le hablo del legitimador, es aquel sujeto calificado, el sujeto sujeto sí calificado, que de alguna forma legitima, y esto no, él no busca pranatos, él no busca delincuencia organizada, él busca sus organismos, empresas pues muy bien constituidas para hacer pasar su dinero, eh, su dinero sucio por supuesto pasarlo por supuesto por ese tráfico para generar una pulcritud, para generar un blanqueo como se conoce desde el punto de vista internacional. Por supuesto, esta persona que legitima capital, que básicamente no se reconoce como legitimador, eso muchas veces se hace pasar como el buen empresario, como diría Edwin Sutherland en su teoría de la asociación diferencial. Él se hace pasar como empresario, se hace pasar como empresaria, se hace pasar como empoderada. La mujer se pasará como empoderada, pero detrás de ello pues su enriquecimiento, o ingresos por supuesto vienen de prácticas engañosas, de competencia desleal para buscar disfrazar esa legalidad. Que dicho de otra manera, este proceso por el cual ese tenedor de un activo o instrumento financiero o no financiero constituido por un dinero líquido o un bien fungible de otro origen ilícito, utilizan procedimientos engañosos para hacerlos parecer proveniente, por supuesto, de manera legal. Lo cierto es que nosotros los traducimos a dinero, efectivo, a moneda acuñada, pero también tenemos títulos valores, también tenemos obras artísticas, también tenemos otras modalidades, bienes muebles, bienes inmuebles, o sea, hay otras piedras preciosas. eh, eh, por supuesto van a haber otros ejemplos como la caza ilegal, animales en peligro de extinción. Pues recordemos los casos pues de los elefantes pues que en África le quitan los colmillos para hacer piezas interesantes por producto del marfil. Y como no, la trata de blanca, el uso de órganos, el tráfico de órganos, también son unas particularidades que se den. Pero ¿qué busca este delincuente de cuello blanco? Tiene unas características esenciales. Los legitimadores de dinero son delincuentes de cuello blanco. Ya les decía la teoría de Sutherland de la asociación diferencial. Se caracterizan por aparecer personas de alto nivel social. Es decir, por supuesto, no son un delincuente común, no lo vas a ver con un arma protegiendo un territorio, o por supuesto enmarcado en delitos violentos, sino pues este busca persuadir a la sociedad. Ellos evidentemente no se consideran delincuentes, les decía, tienden a autojustificar sus acciones y considerarlas un bien para la humanidad. Es decir, estos hacen obras sociales, hacen bolsas de comida, hacen ayudas, se graban, se consideran inmunes al poder, como les decía, como estas características, pero no dejan de ser unos delincuentes. En otros países el tema terminológico respecto a la localidad, la legitimación pues cambia. Por ejemplo, en Venezuela legitimación, en Argentina, Colombia, Salvador y Perú lavado de activos, en Chile y Cuba lavado de dinero,
En Bolivia, legitimación de ganancias ilícitas. En Brasil, lavado de bienes, derechos y valores. En Costa Rica, legitimación de capitales procedentes del narcotráfico. En Ecuador, conversión o transformación de bienes en lavado de dinero, transformación e inversiones ilícitas en Guatemala, lavado de dinero o activos en Honduras. En República Dominicana, lavado de bienes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. En Panamá, blanqueo de capitales. En Paraguay, lavado de dinero o bienes. En México, operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Honduras, lavado de, de dinero. Vemos como también se da en otros idiomas, por ejemplo en inglés, money laundering, blanching, respecto al francés, perdonen mi mal francés, en, en suizo, en alemán, en italiano, se pueden ver algunas categorías relacionadas que pues colocarme en la pronunciación, por supuesto aquí quizás ahí tenemos italiano, alemanes, chinos, japoneses, rusos, que pueden dar una pronunciación relacionada a la legitimación de capitales. Vemos pues que este reconocimiento internacional muchas veces se vuelve un caos porque el que está empezando pues tiende a confundirse lavado de dinero, lavado de activos, blanqueo de capitales, pero en definitiva nuestro territorio lo conoce como legitimación de capitales. Pero en cualquier lugar del mundo la legitimación de capital, el financiamiento al terrorismo, tiene unas características, constituye un delito universal, constituye un delito autónomo, constituye un delito grave y representa un riesgo para sujetos obligados. Resulta interesante porque delito grave así lo concibe la Convención de Palermo del año 2000, pero nosotros pues como actividad ilícita, yo le hablaba de la teoría del daño, esa que en 1185 del Código Civil, aquel que le cause un daño a otro está obligado a repararlo, que básicamente se traduce a hecho ilícito desde el punto de vista de la tipología no mi iuri. Lo cierto es que, que cuando analizamos todo esto, todavía ese hecho grave, ese hecho ilícito o actividad ilícita, pues queda allí en el tintero. Y cuando analizamos el artículo 27 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, nos damos cuenta del 2012, nos damos cuenta que existe una razón. Pero ¿cuál es la razón de que sea un delito grave, autónomo y universal? Bueno, que tiene unas características interesantes, que es transversal, pues es decir, se puede combinar con delitos precedentes, eh, es de lesa humanidad y es imprescriptible, es decir, que su persecución no prescribe, el delito no prescribe, y por supuesto porque le daña a la humanidad. Lo otro tiene que ver que este delito no es accesorio como antes se veía en la ley de sustancias y estupefacientes, inclusive en el convenio que establecía en ese artículo 37, le decía que luego se suprime y luego en la ley orgánica contra la delincuencia organizada del 2005, ahí pues pretende ganar relevancia a la legitimación de capitales. La autonomía del delito de legitimación de capitales ya es un delito autónomo y por supuesto, pero deben de concurrir unas condiciones. Que si se consume por sí solo, que esté tipificado como norma de delito separado, que tenga una sanción independiente. Estas son características que aún organismos internacionales, países, todavía no lo han asumido como tal. Sin embargo, nosotros sí lo tenemos como un delito autónomo en nuestra legislación. Lo podemos conseguir en el artículo 35. Las etapas del delito mayormente son 4 fases: colocación, procesamiento e integración. Este, esta colocación, procesamiento e integración, muchos dicen que bueno, debe darse la colocación, el procesamiento y la integración de manera general, pero otros pues en la investigación penal dicen, bueno, cuando ya se ha colocado, sin que esté procesado, ya se está materializando la, la legitimación. Sin embargo, estos 4 pasos deben partir de una actividad ilegal. El dinero debe ser efectivo mayormente, o instrumentos financieros, activos reales e intangibles, como les decía hace un rato. Y lo otro, que
Esta, estas cuatro fases tienen que ver con aspectos preventivos, correctivos y de saneamiento para que se puedan cumplir sin problema estas fases de la legitimación de capital. No olvidemos colocación, procesamiento, integración. Ahí ustedes van a ver estratificación, integración, básicamente ese es un ciclo que más adelante yo se los iré explicando con, eh, con mayor, detalle. Por ejemplo, en el caso de la fase de la colocación, allí los fondos se introducen en los sistemas financieros de cada país. Por eso es que es transnacional. Yo puedo hacer una transferencia electrónica, por ejemplo, desde Venezuela a Panamá, de Venezuela a Brasil, por tantos montos significativos como inclusive se puede dar en el menudeo o estructurado. Esa es la primera fase. La segunda, el procesamiento o estructuración. Allí se pretende apartar los beneficios ilegales de su origen ilícito mediante una serie de transacciones, conversiones o movimientos o estratégicos. Básicamente lo que se busca es, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan todo a 999, hace mucho tiempo, perdonen pues que se me caiga la cédula y que gran cantidad de productos a bajo costo o la colocación de muchas empresas en un territorio básicamente genera una sensación de que de dónde provienen esos dividendos, ese dinero que permitió la creación de tantas empresas fachadas o empresas inactivas o empresas de alguna forma ficticia. Y la otra, la integración, que es la última parte, y ahí prácticamente empieza a tocar aspectos del Estado. Allí se pretende incorporar los fondos de origen ilícito a la economía legítima. Hay prácticamente una fluctuación en cuanto a bolsas, en cuanto a la rentabilidad del sistema financiero, que pudiera de alguna forma presentar estos tenedores. Lo otro tiene que ver con que en estos casos hay otros métodos e instrumentos relacionados a estas técnicas de legitimación de capitales. Vemos mecanismos, instrumentos, técnicas y métodos. En cuanto al instrumento, pues tiene que tener un tipo activo, que en base a qué instrumento estoy utilizando, cheque, efectivo, moneda efectivo, fiat, moneda virtual, qué mecanismo estoy utilizando para, para trabajarlo a través de una empresa, a través de persona natural, cómo lo hago, qué tipo de operación estoy haciendo en cuanto a la técnica, qué esquema estoy utilizando, qué estructura estoy utilizando, qué método estoy utilizando para sumar en estos esquemas. ¿Por qué? Porque evidentemente esto nos va a permitir nosotros, cuando vemos estas particularidades, relacionado a los mecanismos, instrumentos, técnicas y métodos. En cuanto a instrumentos, mecanismos, técnicas, esquemas y métodos, nos va a permitir a nosotros poder fácilmente detectar las alertas. Y las alertas son indicadores cualitativos y cuantitativos que identifican los comportamientos atípicos de las variables relevantes de, que determinan los sujetos obligados. Y las alertas que se dan a través de señales son situaciones que concurren en la detención por parte de una entidad que reporta o pone en evidencia la necesidad de un análisis adicional en busca de posibles explicaciones para hechos que llaman de alguna forma la atención del observador. Estos elementos tipológicos también tienen unas definiciones en cuanto al mecanismo. Se puede hacer a través de quien se hace, un banco, una aseguradora, una compañía. ¿Qué mecanismo utilizó para nosotros poder ver esta tipología? A través de quién se hizo, un banco, una aseguradora, una empresa de turismo, una empresa de caja de ahorro, una empresa de valor, una casa de cambio, eh, o cualquier otro mecanismo, instrumento, con qué se hace, con qué se hizo, con divisa, con bienes, mueble, inmueble, con efectivo, qué técnica utilizó, se abrió un depósito, se hizo una compra y venta
de algún inmueble, se pagó un impuesto, cómo se hizo, qué método se utilizó. Por supuesto, el método es la suma de todos los anteriores, el esquema utilizado es la suma de varios métodos, que es una estrategia total que utiliza el legitimador, qué tipología, que la tipología evidentemente es un esquema o modalidad que va repitiendo, y la tendencia, que es básicamente una tipología que se repite o puede repetirse en una área de actividad económica, por ejemplo, la actividad ganadera, la minería ilegal, entendiendo pues que el estudio de estos casos y tipologías en la lucha contra la delincuencia organizada nos deja una enseñanza. ¿Por qué? Porque si yo estudio tipología, ¿qué puede pasar? Me concientiza. ¿Cómo puede pasar? Me ayuda a aprender y qué debo hacer con estas tipologías estudiándolas. Por supuesto, me permite mitigar. Y al mitigarlo, por supuesto, me ayuda a avanzar. Por eso es que eh, le voy a colocar un caso acá que tiene que ver mm, con uno de los que le coloqué en Classroom para que lo veamos. Aquí, para que lo veamos aquí. Este. Vamos a ver esto aquí. La creación y utilización de vehículos corporativos y personas jurídicas. Vamos a ver este ejemplo para que podamos entender lo que estamos viendo. Que se lo iba a colocar en la clase pasada, pero no se pudo. Pero bueno, lo importante es que ya estamos tomando forma con esto. Aquí. Vamos aquí. Ok, aquí podemos ver señales de alerta. Aquí podemos ver varios asuntos relacionados a la clase. Veamos. Cuándo se dan estas sociedades, cuándo se dan estas estructuras, cómo se dan, creación y utilización de vehículos corporativos. Vamos a, aquí me dice que hubo un error, vamos a volver a intentarlo. Voy a dejar de compartir y lo volvemos a intentar. De 5. La idea es que veamos el compartir. Porque es lo que nos va a permitir a nosotros tener mayor aprehensión en la información que estamos llevándole a cabo a ustedes. Ok. Creo que una organización criminal encabezada por un colombiano, personaje A, utilizaba los servicios de... veamos de nuevo.
encabezada por un colombiano, personaje A, utilizaba los servicios de un dominicano, personaje B, para ocultar los activos procedentes del narcotráfico por medio de una empresa que simulaba estar operando de manera lícita. No obstante, la misma no estaba registrada acorde a las leyes vigentes en la materia. La aparente empresa simulaba ser un negocio de préstamos. El personaje B era el responsable de la venta de los narcóticos, así como del cobro compulsivo cuando se requería. Debido a las investigaciones que empezaron a llevarse a cabo en República Dominicana, el personaje A decide salir del país y regresar a Colombia. Una vez allí, envió 4 de sus hombres más cercanos a República Dominicana para que se hicieran cargo del negocio, entre ellos 3 colombianos y un venezolano. Estas personas serían las responsables de suministrar la droga al personaje B. El personaje B se distancia de la red de colombianos debido a que les debía varias docenas de kilos de drogas y no las pagaba. Esta situación provocó que entraran en disputas y enfrentamientos. Para terminar con el problema, el personaje B decide deshacerse de los colombianos y el venezolano, mandándolos a matar con sicarios que pertenecían a la red de narcotráfico en República Dominicana, y también con el apoyo del cabecilla de esta, personaje C. Luego de ocurridos los asesinatos, las autoridades empiezan con la investigación financiera de la red, a los fines de dejar la misma inoperante. A raíz de estas investigaciones, se identificó que el personaje C utilizaba a sus familiares, principalmente a su hermana, para ocultar su patrimonio procedente del narcotráfico, poniendo los bienes a nombre de esta, y así ocultar el beneficiario final. La investigación demostró que para lograr posicionarse como líder de la red en la República Dominicana, el personaje C tuvo que asociarse con un narcotraficante conocido por sus negocios en los Estados Unidos, personaje D. El personaje D utilizaba a su esposa, personaje E, como testaferro. Ella utilizaba el dinero que obtenía el personaje D, producto del narcotráfico, para adquirir bienes inmuebles y abrir certificados de inversión de sumas millonarias en una entidad financiera del país. Para tratar de justificar la actividad ilícita desde donde provenían estos activos, la pareja intentó crear una compañía que se dedicara al negocio de préstamos, con la cual se determinó que nunca registraron un préstamo, solo pagaban el alquiler, demostrando ser una empresa pantalla. Ok, veamos aquí, dejar de compartir. Veamos aquí lo interesante de este caso, que porque no da unas lecturas. Por ejemplo, en el caso de las señales de alerta, yo le coloqué esta actividad en el Classroom. Pudimos identificar la siguiente: operaciones que no coincidían con la capacidad económica ni el perfil de la persona. Aquí cuando se describen respecto al sujeto, establecimiento de relaciones comerciales con extranjeros precedente de países sancionados o en lista de control, como es el caso de Venezuela en relación con Estados Unidos de América. Otras señales de alerta fue la compra de vehículos al contado, el uso de altas cantidades de dinero en efectivo, el uso de billete de baja denominación, compra de vehículos, realización múltiple de inversiones en certificados de inversión sin una actividad ilícita, y que nos vino a dar, este caso nos vino a dar una enseñanza. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso, este caso culminó con un juicio en el que se condenó a 9 personas y se ordenó el decomiso a favor del Estado Dominicano de 19 vehículos de motor, 20 inmuebles y 4 cuentas bancarias que anteceden a los 52 millones 082, así como 5 multas sumadas a 86 millones 206 dólares, y por un monto involucrado de 1.086.564 millones de dólares, y vulneró sectores económicos como las inmobiliarias, empresas de construcción y comercialización de vehículos. Este caso nos permite a nosotros de alguna forma pues afirmar
de que, de que hay un flagelo importante respecto respecto a la lucha contra la delincuencia organizada. Eh, no solo eso, nos permite a nosotros también abordar aspectos que tienen que ver con la confianza que tiene el legislador, las organizaciones internacionales relacionadas a estos casos, que, que si bien son parte de la ayuda para nosotros entender este ejercicio de tipología, para nosotros entender de alguna forma frente a qué estamos, no es menos cierto que el ejercicio nos permite a nosotros pues observar que hay otras modalidades que también se dan en esto de la prevención y persecución de la legitimación de capitales. Otro caso interesantísimo que debemos plantearles como ejercicio de tipología para que ustedes puedan entender no solo ese proceso de colocación, transformación e integración de la legitimación de capitales como paso a paso, sino que el ejercicio de tipología es el que nos va a permitir a nosotros entender un poco más esto. Aquí, por ejemplo, el caso de la tipología de fraude al banco Bangladesh, que se hicieron a través de 35 transferencias por un valor de 951 millones a través del método SWIFT o el sistema SWIFT. Lo detectó la FEC, dado pues que autorizó 5 transferencias por un valor de 101 millones. Luego Rizal Convert Banking en Filipinas eh, constató de que habían 4 cuentas bancarias de personas naturales. El dinero se transfirió entre cuentas y fue enviado a una empresa de cambio de divisas para su conversión en moneda local y se volvió a depositar en otro banco. En la zona 4 podemos ver a que estas transferencias llegaron a Manila, Casino de Solaire, Casino El Midas, y que luego esto estas cuentas utilizadas, que básicamente habían partido de hacerle transferencia a la señora Cira Lankan, prácticamente los beneficios de ella eran 20 millones, eh, a través de una fundación, Chalika, como una manera de utilizar esa rentabilidad, esos intereses en esta fundación. Sin embargo, otro fuerte de este dinero obtenido de manera convertir este dinero ilícito, se pudo ver que en Macao básicamente se hizo un retiro de 31 millones, que la idea no era otra cosa que utilizar los casinos, no era básicamente romper esa cadena de trazabilidad y que una vez ese dinero hurtado, robado, entendiendo que básicamente es hurtado porque robado debe existir coacción, aunque el término robado lo refieren a muchas cosas, que una vez se hayan convertido en fichas de casino, se han jugado en las mesas y luego se han de convertir en efectivo para hacer imposible a los investigadores rastrearlo. Este caso de procedimiento que patentó un flujo criminal a través del fraude de Bangladesh, eh, básicamente fue un caso que llamó la atención en Estados Unidos, pero debemos decir que todas estas tipologías generan unos efectos y los efectos pues tienen que ver con amenaza a la privatización, tienen que ver con los ingresos más reducidos del sector público, tienen que ver con los efectos sobre la producción y los ingresos en el empleo, los cambios en las importaciones y exportaciones, la competencia legal para el sector privado, la distracción de inversiones y ahorros, las pérdidas de víctimas y ganancias para quienes legitiman, la distorsión del consumo de bienes y servicios, la reducción, los ingresos más reducidos del sector público, las tasas de crecimiento que permiten de alguna forma dar una
una apariencia de que efectivamente algo está ocurriendo. Lo otro, y no menos importante, tiene que ver con esas campañas de que se dan producto de la demanda del dinero en los tipos de cambio, tasas de intereses, fluctuaciones, que muchas veces pues forma parte de combatir el tema de o sentir los efectos de la legitimación de capital. Otros efectos tienen que ver con el aumento, la volatilidad del tipo de cambio y la tasa de interés, la gran disponibilidad de crédito, las mayores entradas de capital, las mayores entradas de los cambios de inversión en moneda extranjera, la inversión extranjera directa, los riesgos de solvencia y liquidez, la reputación del sector financiero, el negocio ilegal contamina al legal, la distorsión de estadísticas económicas, corrupción, soborno, aumento del delito, y se socavan las instituciones públicas, la reputación del sector financiero, los riesgos de solvencia y liquidez del sector financiero, como parte de mecanismos pues que se dan el aumento del terrorismo. Hay otras particularidades que se validan en el sistema de la prevención respecto a la mitigación. Debemos tomar en cuenta que estas medidas por ejemplo, los sujetos obligados que tenemos acá, estas medidas de mitigación tienen que ver con que debe haber un sistema de administración de riesgo interesante. Este sistema de administración de riesgo debe contar con una base legal, con una estructura, debe tener unos principios y políticas claras, debe tener unas herramientas, unos controles de imposición inclusive de sanciones, porque si el sistema integral de administración de riesgo es permanente, es completo, es dinámico, es autónomo, es confidencial y deja objetivos claros, por supuesto no va a ser confuso para su enteramiento a la unidad de inteligencia financiera y por supuesto al aparataje directivo de la organización donde usted gobernanza, pues esta gobernanza permita que estos objetivos puedan detectar, puedan prevenir, puedan sancionar. Si su sistema de administración de riesgo puede hacer esto, entonces usted entrará dentro de los marcos de mitigación que se dan a nivel nacional, a nivel sectorial, a nivel mundial y a nivel individual. Por ejemplo, individual a las actividades no profesionales financieras, los APNFD, a los sectoriales pues que responden, sector, valores, seguros, a los nacionales, que evidentemente estatales, los mundiales que tienen que ver con el grupo. Pues estas actividades que yo tenía aquí era relacionada a que lo hiciéramos de manera práctica, sobre casos donde nosotros podamos tener un objetivo claro, una base legal, una estructura, principios, herramientas y controles, que así como lo hace por ejemplo en el caso internacional Gafi. Ahí en la columna izquierda podemos ver pues ahí muy diminuto la cantidad de países, los riesgos que tienen y básicamente las alternativas de las evaluaciones que se le dan de manera a todos los países. Aquí eran actividades de clase, las medidas de mitigación cuando son generales se aplica un sistema integral de administración de riesgo, se impone un basamento legal a través de qué instrumento lo estoy haciendo, la estructura, los principios y políticas, las herramientas de control, pero cuando se trata en cada sector, por ejemplo en el caso de la actividad aseguradora, por ejemplo, se hace una evaluación de clientes, de productos, de canales, de jurisdicciones. En el caso de la actividad aseguradora, reaseguradores, de los empleados, de los proveedores, para nosotros tomar medidas. Entonces, con esto cierro la clase de hoy. Espero en la clase que viene hablar un poco sobre terrorismo, hacer una comparación de legitimación de capital y terrorismo, seguir hablando de instituciones, de organismos internacionales relacionados a esto y luego ir aterrizando en aspectos constitucionales y legales e internos que ya se han mencionado, pero sin mayor profundidad, para que ustedes puedan tener una visión clara de estos 5 encuentros, que si bien pues yo pude haber listado eh, los instrumentos internacionales y nacionales y pudiéramos haber terminado en 2 3 encuentros, pero lo que busco pues integrar
herramientas que le permitan a ustedes no solo conocer las normativas internacionales y nacionales, sino herramientas pues por ejemplo en el caso de las estrategias, de la dinámica del sistema integral de administración de riesgo, conocer cómo se dan estos fenómenos, conocer un poquito de la historia de la legitimación de la delincuencia organizada, de estas imprecisiones en el tiempo, de cómo abordan los países este tema, de si el Gafi es supranacional o no, qué pasa con la ONU, qué pasa con la OEA, qué pasa con el derecho de mar, qué pasa con la aeronáutica civil, qué pasa con estas zonas pues que son prácticamente territorios que nos permiten de alguna forma entender que el flagelo existe y que no hay otra manera para nosotros, eh, que no se detiene evidentemente y nos obliga a seguir avanzando. Entonces, con esto cumplo con la clase número 3 o con nuestro tercer encuentro para el día jueves. Tomar nuestro cuarto encuentro que sería el jueves 19, si mal no recuerdo, jueves 19 y viernes 20 para que nosotros culminemos con nuestro diplomado. Me gustaría que luego que colguemos esta actividad, que revisen el material, que cualquier duda tomen nota. Allí están unos ejemplos que le coloqué. Permito aquí, para que demos un paseo de lo que le dejé en, para, para que demos un paseo de lo que le dejé en la, para que demos un paseo de lo que les dejé aquí, para que demos un paseo de lo que les dejé allí en, en Classroom. Déjame ver aquí, a ver si lo pueden ver. Aquí, diplomado. Posible que lo puedan ver allí. A ver si lo pueden ver. Aquí. Legitimación de capitales, delincuencia organizada. Aquí. Vamos aquí. Aquí. Sencillo. Por ahí hay un material que todavía me queda pendiente por pasarle al ingeniero de tecnología de la escuela. Sin embargo, pues aquí le adelanté algo. Este fin de semana fue de trabajo. Aquí le coloqué algunas referencias a ustedes, unas referencias bibliográficas relacionadas al grupo Egmont, a algunos casos relacionados al beneficiario final, a delitos ambientales, amenazas regionales, algunas fuentes pues que son importantes. Allí le coloqué, ahí dice Rafael Ojeda, pero mi nombre es Johnny Ojeda. Lo que pasa es que el claro lo tengo así. Le coloqué el primer caso, el caso que tiene que ver con la utilización de vehículos corporativos, personas y estructuras jurídicas. Ese fue el caso que yo les coloqué allí sobre las señales de alerta. Es un material académico, un material pues que tiene publicado en su ejercicio de tipología el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ese fue el primer caso. El segundo caso tuvo que ver con el uso de testaferro. Ese caso no se lo publiqué en el grupo, espero publicárselo en clase sucesiva si nos da tiempo, que lo que busca es que aprendan a identificar, perdón, señales de alerta como patrón de delincuencia organizada. Aquí otro tiene que ver con el caso de Nicaragua sobre el transporte transfronterizo de dinero, igual del Grupo de Acción Financiera Internacional. El otro cuarto caso tiene que ver con tráfico de especies de peligro en extinción. Este caso es súper interesantísimo. El quinto caso tiene que ver con, aquí le explico cómo se va a elaborar el ensayo. Hay muchas personas por allí me están preguntando que cómo es eso lo del ensayo. Yo les decía que eso tenía una libertad de página y si ustedes quieren pueden utilizar una revista de la Escuela Nacional de Fiscal del Ministerio Público y van a ver en su última parte cómo se elabora. Pero si yo estoy diciendo libertad de página, básicamente contrapone las reglas que están allí. Pero es para que tengan una idea. Usted puede escoger la primera sugerencia, la segunda sugerencia y la tercera sugerencia, bueno, ya es obligatoria.
Pero si la primera sugerencia es que usted ubique un caso de cualquiera de los que usted tenga por ahí en su práctica, o que se ha anunciado o que se había anunciado por usted, o que usted lo tiene muy claro, entonces sin problema usted haga ese caso práctico, pero es decir, trate de vincular las normas internacionales y nacionales en su ensayo. Ya yo le dije básicamente cómo iba a ser. Lo que, perdón, lo que pasa es que la última vez que nos vimos, el primer encuentro y el segundo encuentro, creo que eran 20, 25 participantes. De ahí no pasaba. Y yo tengo un listado de 45, si mal no recuerdo, 45, 46 participantes. Entonces más de la mitad. Entonces me imagino que los que preguntan son los que están allí medio confusos. Le dije que si desea apoyarse en la inteligencia artificial es obligatorio. Coloque después de la bibliografía, en la última página de su ensayo, inserte o copie el prompt donde usted utiliza y interactúa con la inteligencia artificial respectiva. Eh, Usted lo puede hacer en 2 páginas, en 3 páginas, si tiene capacidad de síntesis sin problema, pues yo le voy a recibir su ensayo. El quinto caso fue un caso de Brasil, una tipología relacionada con la minería ilegal en cuanto a la legitimación de capitales. El sexto caso tiene que ver, eso tampoco se lo publiqué, solo se lo estoy colocando allí. Aquí está la persona, Lawis Martínez, que fue la que me preguntó sobre el ensayo, es decir, no revisó el Classroom. El sexto caso tiene que ver con la tipología relacionada a un flujo financiero de la trata de personas y tráfico de inmigrantes, que no es lo mismo. Ahí están las señales de alerta, es importante que usted revise caso a caso. El séptimo caso es la tipología relacionada a la trata de personas. Yo le voy a seguir colocando casos, que son videos básicamente que pregrabé para que usted lo tenga y pueda hacer uso de su material. Si usted hace un ensayo recogiendo todas las impresiones de caso a caso o de todos los encuentros que tuvo conmigo, chévere, también es válido, no pasa nada. Entonces, muy buenas noches, espero que estén muy bien y que disfruten el material que les estoy dejando acá. Chao, chao.